Tani Chaguarnán Espinosa, ni Ñuqué, Verónica Veas. Ni Tubún, Chillán, Tani, Tani Chucho, Feula, Tani Moñeque, Santiago Guardiamo. Pulamien, yo soy la Huentuchefe y trabajo con nuestros Cuificheyem, trabajo con los ancestros. Tani Cuzauquén, en Tuquén al Huecón Chemú, y ayuda a nuestros ancestros a subir. Y me ha tocado esta hermosa misión representar a nuestra asociación, a Guadaquín Puyí, y estoy contenta de poder hablar, entregar un poco de una palabra de lo que yo he aprendido. Eso es lo que yo les voy a contar, lo que he experimentado también en este camino de retomar mi ancestro, tomar a mis ancestros, obedecerle a mis puloncos, conectarme con la naturaleza. Entonces voy a partir contándoles que Wiñor Chipantu marca el regreso del nuevo sol, ¿sí? Donde, y que sucede en el Puquem, sucede en el invierno, es la noche más larga y después sucede el día más largo y la noche se acorta. Y esto se marca mirando el cielo. Creo que en muchas ceremonias últimamente nos han dicho, puché, miren al cielo. Bueno, en Gaupoñi, las Pléyades, el montón de papas que significa, se acerca a la Tierra y eso marca el inicio del nuevo año. Nos está marcando en la noche que ya se viene el nuevo año. Cluyen nos avisa que se acerca y se brilla y este año nos toca, a Poncloyen nos toca luna llena. Eso quiere decir que va a estar muy hermoso este Huechipantu, este Huiñol Chipantu Pulamien. Cluyen renueva las aguas, nuestras aguas. Tomen mucha agua, tomen chayenco, vayan a un chayenco, vayan al Lefú, al Afken. Guñelfe viene a marcar la renovación de la flora de nuestros anumca, de nuestros rayén, salen los nuevos brotes, chollín, los brotes, salen nuestros primeros prosperidad. Antú, el sol, marca la renovación de nuestro Kimán, la renovación de nuestro Rakizuam, ¿ya? Entonces, esto sucede desde el 21 al 25 de junio. Como el sol se acerca a la tierra, comienzan los brotes. Se alargan los días, se acortan las noches. Se dice que la tierra descansa en el otoño, se purifica en el invierno de las lluvias. Y cuando comienza el Wiñor Chipantú, comienza a brotar, comienza a renacer. Renace la tierra, renace los Anunca, renacemos nosotros. Y es por eso que tenemos rituales. ¿Sí? Y así la tierra sigue su ciclo natural, Pulamén. Yo les cuento esto para que sean conscientes de todo lo que tienen que renovar, de todo lo que tienen que reflorecer dentro suyo. Renueven su Rakizuam, su Kumer Rakizuam. ¿Qué son los buenos pensamientos? ¿Qué es el Kumer Rakizuam? La unión, la unicidad. Dejemos de separar las cosas, unifiquemos. Dos, la complementación del hombre y la mujer, de lo femenino y del masculino. La tierra y el cielo, todo es uno. La dualidad, es muy importante que comencemos con la dualidad. Unamos lo terrenal con lo espiritual. Todo uno a uno es unicidad, es unificación, es dual. Somos dual. La reciprocidad en las relaciones humanas, entre las personas, con la naturaleza, se recibe y se da.
Aprendan a agradecer y a dar. Trabajen su buena palabra. La vida es un ciclo, es cíclica, es su constante renovación. Si nos quedamos estancados, Pulamien, aprovechen este Wiñor Chipantú para renovar, para renovar el ciclo. Hagan todos sus rituales que ustedes sienten aquí. Sientan en su piuque a sus ancestros. Unifiquen la vida y los antepasados. Tomen la palabra de nuestros antiguos. Y por último, Lamien, rescaten la memoria histórica de nuestros antepasados. Nosotros como Huedaquín tenemos nuestros loncos, tenemos nuestra lonco, Marta Porma, y ella siempre nos da su buena palabra, de andar con nuestros taqueches, de andar con nuestros antepasados, de escuchar a los Nien Mapú, Nien Mahuidá, Nien Huincul, Nien Chayencó. Rescaten la memoria histórica Pulamien de todos nuestros antepasados, Huiñol Chipantu, nos viene a enseñar la nueva salida del sol. Ilumínense. En Willimapu, Pulamien, yo estoy hablando con un quinche. Me estuvo entregando su palabra y él me encargó que les dijera esto. Por favor, vuelvan a ritualizar los antepasados. Vuelvan a ritualizar el Huiñol Chipantu como lo hacían sus abuelas, sus abuelos. Tamí Chuchú, Tamí Chetí, Tamí Lacú, Tamí Cucú. Júntense en el fuego, en el cuchal, a conversar. Enséñenle a las nuevas generaciones, a los niños, el conocimiento, el quimón, que no se pierda. Concéntrense en esperar el nuevo sol, como lo hacían nuestros antiguos. Me contaba el Amienquinche Hidalio. Él decía que su abuela él cocinaba el antiguo pan, fermentado de forma natural. No ocupaba levadura, sino que ocupaba lo que hoy día se llama masa madre. Y yo cocino el pan así, me encanta, y así lo hacían nuestros antepasados. Recuperan su conocimiento antiguo, Pulamien. Eso yo les quiero decir. Se come caco, mudai, preparen mudai, llévele mudai a las aguas, a los chayen, a los leifú. Hagamos cumé muñén, dejemos de hablar tanto y hagamos más. Ese es mi mensaje hoy día para ustedes, Pulamien. Aprendamos a hacer, vivamos en la tierra y también miremos al cielo. Esto es el Huiñol Chipantu, el buen vivir. Y Trofil, come muñén, o sea, vivamos todos, en todas nuestras partes, vivamos bien. Aprendamos eso, Pulamien, a vivir en comunidad. Es un aprendizaje porque si nos sentimos solos, solas, es porque no sabemos vivir en comunidad. Es porque hemos perdido el respeto a nuestros taqueches. Respetemos a nuestros mayores, autoridades ancestrales. Han perdido el respeto, Pulamien. Se burlan cuando una persona tiene conocimiento. ¿Qué les pasa? Eso no sucede en el Piuque. Así que yo me quedo contenta de cumplir la palabra del Kimchi Dalio Coñaupe. Me pidió que dijera esto desde el Willimapu. Y quiero darle la palabra a nuestra lonco Marta Porma, que nos pueda dar una palabra también, ñaña, por favor, como nuestra lonco de la asociación. Pelei mai ñaña, romei mata mañumeyo ta mi pinta to. Pa. Começo un peimi, newen un peimi. Kui fiki ta inche yem. Kiñe mari mai ta ka kompi kun wain ko mi man mai ta puñaña pulamien. Começo muta na tram ka won mo. Kamenga lamu meu ta na tram ka me ke utulin. Feita começo muña i capuche. Newen tu me ke felin te fachi kui fiki hungu. Feita ni ya holo walta pu longko, ya holo walta pu pelye, ya holo walta pu winkul, pu nyen keko, ya holo walta nyen mapu, ya holo walta pu aliwen. Menyayas kelingan fejengan, aku walay tanyi puche pipinya pengan limay.
Chungielo anta femekita ni puche, feulanga aku kelai ni metawi musayengan. Aku welai ni kakoengan pipingi tapulongko, pipingi tapunyen trayen. Fei mutalafkan ni cañaña. De darle la buena palabra, como dice mi ñaña Alejandra, de que eso es muy cierto. En este Huiñol Tripanto es reencontrarnos con nuestra naturaleza, reencontrarnos con todo lo que vemos en el Istrófil Moñén, con las aguas, reencontrarnos con los pájaros, reencontrarnos con las piedras, reencontrarnos con los trayencos, con el mar, reencontrarnos con la buena y rica comida, puñaña, pulamien, reencontrarnos entre nosotros los pulamien, decirnos, al encontrarnos, de desearnos buena salud, porque eso es lo que también quieren nuestros ancestros, nuestras ancestras. Ellos siempre están pendientes, nadie anda solo, el que quiere vivir espiritualmente ya no camina solo, siempre estamos rodeados de ellos. Detrás de mí hay más de 300, 400 ancestros, y yo tengo que obedecer para lo que me dejaron, para lo que me hicieron, para lo que me dijeron, que para lo que yo venía en esta mapa. He estado cumpliendo en lo posible, puñaña, en esta ciudad que es muy, o sea, quita mucho, en el sentido de que nuestra sabiduría ancestral acá se pierden, se escuchan tu piuque. Y eso es lo que muchas veces a mí me emociona cuando estoy con mi gente en el Huincul, sacando Nguillatún, que hacemos nuestro tragún, preparando nuestro Nguillatún. Muchas veces nos ha costado mucho, pero allá estamos, porque tenemos ese llamado espiritual de nuestros ancestros y nosotros lo escuchamos. Así que sigamos así, puché, si tan solo nos uniéramos, o por último, las organizaciones de Santiago o de Peñalolense unieran, sería maravilloso, puché. Así que le dejo esa tarea. Feimo tentati. Gracias, ñaña. Bueno, es el tiempo de la unicidad, de la unificación, de unirnos. Estamos en el tiempo, le dicen el Tahuantinsuyo, le dice la era de Pachacutic. Nosotros le decimos yo le digo la era de Calfucurra. La profecía hoy día se ha cumplido, los pueblos norte y del sur se unen. Hagamos las cosas bien, mejoremos todo lo que no pudieron hacer nuestros antepasados, mejorémoslo, tenemos las capacidades, tenemos la oportunidad, tenemos la internet, tenemos los medios. No necesitamos dinero, necesitamos buena palabra. Nutramos nuestro piuque, nuestra palabra, nuestro raquizuán. Eso es lo que hoy día debemos dedicarnos, reciban este nuevo Huiñol Tripantu Pulamien desde adentro. Nos dicen en la pandemia que no podemos salir, nos dicen que no podemos hacer Pulamien, y se puede salir a su jardín, puede ir a plantar, puede mirar al Huincul, a los Maguidas, a los Lefú, hacerle su rogativa, se puede. Y van a sentirse fuertes, y van a liberarse, van a sentir que la medicina entra en ustedes porque es el Nehuen. Y eso es lo que tienen que tomar Pulamien en estos tiempos. Tomen el Nehuen de la naturaleza, de las plantas, de la tierra, de la piedra. Tomen vida, aprendan a vivir, tomen agua, tomen vida. Eso le quiero decir, Pulamien. Esa es la palabra que les dejo. Y como les dije, obedecí a la palabra que me entregó el Quinte. Chaltumay Lamien Alejandra, por todo el Kimun entregado el día de hoy. Agradecemos tanto la participación de la Asociación Trepey Pulamien con la Lamien histórica dirigente indígena señora Nelly Weitzán, así como también del constituyente electo Alexis Caniwan, y también de usted también Alejandra, la Huencuchefe de la Asociación Guayaquín Puyu. Es momento de, bueno, empezar a que los Pulamien puedan, en esta ronda de preguntas, seguir profundizando un poquito más sobre el Huiñol Tripantu. La idea es que puedan dar sus comentarios, sus opiniones, preguntas en Carlos Caniwan, para el Lamien Nelly Weitzán o para Alejandra. En su Pulamien, si alguien más quiere profundizar, dejamos abierta la palabra. Mari Pulamien, Mari Compuche. Mari Lamien. Con todo respeto, Pupapá y Puchachay,
se ha dicho tanta palabra con sabiduría que me ha llegado al piuque, que es la palabra, digamos, de nuestros ancestros, nuestros puloncos, que ha sido transmitida por nuestra Lamien. Yo voy a colaborar con una tradición nuestra, desde el piuque, que con el término de la palabra de nuestra Lamien, hagamos un anafafán. ¡Ya, ya, 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 Chaltumay, compuche. Eso quería colaborar más que nada para iniciar la ronda de consulta. Chaltumay. Chaltumay Lamien por su aporte, muy buen ánimo. Kumezungu Lamien. Sí. Pulamien, ¿alguien más que quiera realizar alguna consulta sobre Huiñol Tripantu en Limapu? ¿Algún aporte? Yo Lamien. Lamien Jimena, bienvenida, concejala. Sí, Mari Compuché, Puné, Pulamien, Puloncó, en este cambio de ciclo que se nos avecina y también con muchos desafíos para los pueblos indígenas, agradecer el tiempo que se da a nuestro constituyente y representante, que va a ser fundamental también para este cambio profundo que requiere la sociedad chilena, donde es fundamental que este Estado de Chile se configure a través del reconocimiento de los pueblos indígenas y principalmente que nuestro mapungún pueda ser en un futuro próximo un idioma oficial, que el mapungún conserva todo lo que es el ADN de la cultura, de la espiritualidad, y hoy en día es tan necesario, así como otros estados lo han logrado, donde en las escuelas realmente hay educación intercultural, y también en este caso sabemos que es fundamental el rol de cada una de las organizaciones indígenas en transmitir nuestros saberes, en que la sociedad actual sea más respetuosa. Hoy en día se han levantado muchas banderas en nuestros pueblos, pero eso ha sido gracias a todo el trabajo por años que han hecho las organizaciones, así que agradecer a cada uno de los participantes, también en esta época donde las escuelas están en modalidad virtual y donde nos piden la disposición a conversar con los estudiantes. Quiero señalar de que a veces faltan voluntarios. En estos momentos, el día jueves 24, por mi agenda no voy a poder participar en todos los conversatorios que quisiera, pero me gustaría si alguien tuviera la disponibilidad de poder participar en una escuela pública de Peñalolén, la escuela Antonio Hermida Fabre. El día viernes voy a estar en el Colegio Vallehermosa, entonces es necesario poder replicar el mensaje y también poder estar en todos lados donde nos requieran. La educación es fundamental para el cambio de conciencia, para que los estudiantes tengan de primera fuente estos saberes, así que dejar este encargo que se me ha hecho. Hoy en día estamos viviendo un momento histórico donde estamos reflexionando respecto de cuál es el rol de los pueblos indígenas y donde además también resurgen los liderazgos y la participación y la democracia se construye con todas nuestras acciones. Estamos a puerta, a un muy poco tiempo de inaugurar el futuro, que ya no es tan futuro, el Centro Ceremonial de Pueblos Originarios, donde vamos a poder dialogar con la sociedad peñalolina y con la sociedad chilena. Va a ser un punto fundamental para contribuir a esta nueva sociedad que queremos y donde decía la Lamien, la Huentuchefe, la Lamien Caihuán, que es necesario regresar a nuestros orígenes y sacudir el árbol genealógico, que yo siempre es lo que digo, porque cuando lo sacudimos y nos empoderamos con nuestros ancestros, con nuestra identidad territorial, nuestro tugún, nuestro quepalme, también nos fortalece, sobre todo en este momento donde hay tanto problema de salud mental y que volver a nuestra cultura nos hace tan bien. Chaltumay, Rumé Mañón, y gracias por este espacio, Claudia, también felicitarla a usted por
por permitir que el diálogo se genere a través de la modalidad virtual, que es lo que tenemos en tiempos de pandemia. Chaltumay, concejala Yamin, para nosotros es un honor contar con la participación de usted en este conversatorio, particularmente, como usted decía, las organizaciones indígenas son, digamos, las bases a partir de las cuales las distintas demandas del movimiento indígena se han podido llevar a cabo, incluyendo la demanda por espacios de desarrollo cultural y político, como son los centros ceremoniales, usted muy bien lo señaló. Hoy en día en Peñalolén estamos a puertas de ese nuevo desafío, y la idea justamente de este nuevo año, del Wiñol Tripantu, del Vilcacuti, del retorno del sol, es justamente renovar la energía en la comuna, en nuestro gobierno local, y la idea de este ciclo de conversatorio fue justamente encontrarnos, que las asociaciones indígenas siempre en dupla, siempre en dualidad, siempre nos nutran en conjunto, y que hoy nos tiene acá con la asociación Trepa Inculamien Histórica y la asociación Hueaquín Puyi. No sé si alguien más quisiera agregar algo más, alguna pregunta para los expositores lamienes. Yamay hinche Lamien. Ya Lamien. Kupa Mari Chaupayin Compuche, Picuno Guayin, Munel meu, Nien Quiñe Fta Chalin, Fta Mañum, Ta mi peñi, Tañi Peñica, Tañi Lamien, Pu Huillicheche, Huelu Mutem Nien Quiñe Ramtum, Chumiechi Tamu Kuifikeche, Kameimo, Pepil Cauculeimo, Ta Tufachi Antu, Chen Femuke Imu, ella Wiñol Chipantu, Ka Epe Wiñol Chipantu. ¿Alcotimun? Lamien, Pedro no se le escuchó la última parte, se pegó. Ah, feliz. No, Kakiñechi. Nien Quiñe Ramtun, Tañi Peñica Lamien, Huilliche Che Neimu. Chumiechi Tamu Kuifikeche, Kameimu, Pepil Cauleimu, Ta Tufachi Antu, Feiti Wiñol Tripantu, Epe Wiñol Tripantu, ella Wiñol Tripantu, Chenfe Mukeimu. Lo digo también en el idioma dominante. Los saludo primero en nuestro idioma de primeras naciones, Mapunzumun. Un cariñoso saludo a la Lamien, al Peñi y a todos los que están acá. Y les quisiera preguntar, bueno, primero agradecer por su Natram, por su Quimón. Siempre es bueno juntarnos, siempre es bueno escuchar gente mapuche, siempre es bueno escuchar Mapuzungún y todas sus variantes que pertenecen a una misma raíz, a un mismo árbol, que es el Chezungún. Entonces les preguntaba de que en distintas territorialidades existen distintas formas de prepararse para el Huiñol Chipantu. Entonces les consultaba de qué ustedes se preparan para el Huiñol Chipantu. Me refiero a cosas más específicas que también es importante un poco materializarlo antes del Huiñol Chipantu, algún tipo de preparación, se juntan, no sé, durante la noche, qué es lo que hay, al venir el día. En algunos territorios la gente va a las aguas, se baña, en otros territorios hacen Yeyipún primero. Entonces, por ahí va mi pregunta. Feimoten. ¿Puedo? Chaltumay Lamien, sí. ¿Quién desea contestar por ahí? Lamien Alejandra, Lamien Nelly, Lamien Alexis. Sí, yo quería en cierta medida conversar con el Peña sobre el Nucam
Bueno, nosotros en cierta medida, como lo dije delante, nosotros pedimos el Nehuen, al Taita o el Tellado, pero la previa de Wiñor Shipato también tiene que ver con una serie de Nutram, el Nutram Kawin, de, de cómo nos vamos a organizar, de cómo hacer el IAEL, también el lugar, ¿cierto? Cuando hay espacios de territorio, uno puede hasta rotar cuando hay mapos, pero cuando no, uno tiene un lugar específico, no sé, por ejemplo, en la misma guardia, como le llaman ustedes, pero por ejemplo, uno tiene en el Cunco allá, ¿cierto? Hay lugares donde las familias tienen su regue, tienen su espacio para celebrar Wiño Ripanto. Nos ponemos de acuerdo quién lleva una cosa, quién lleva otra cosa. A las 11 de la noche, por ejemplo, en el caso de nosotros, esto, hacemos el llamado a participar del EFCU, hacemos nuestra ceremonia, hacemos el Mañuntum, que le llamamos nosotros, eh, así a la luz de la Ñuque Cuyen, que le llaman, nosotros le llamamos Ñuque Ale, y a las 12 de la noche, ¿cierto? Terminamos esa ceremonia y procedemos a hacer, a participar de la comida, ¿ya? De el Yaltún, como le llamamos nosotros, y después viene el Purrún, después viene el Ul, después viene el Cuifinutram, que Ahlum, Piam, mucho, ¿cierto? Historia antigua también, el Piam territorial de qué es lo que pasó, se hace conversación, ¿cierto? Con los huachiquiché, también de cómo uno tiene que abordar en cierta medida la lucha a través de ellos mismos, cómo uno le va traspasando en cierta medida lo que uno vivió y qué es lo que no tiene que volver a suceder. Los chicos se van identificando, también van participando, algunos ya son estos huaychafe, después se tocona, y al final de la mañana, ¿cierto? A las 5 de la mañana en el Epegún, como le llamamos nosotros, ¿cierto? Viene otra vez la ceremonia del Leuquitumay, le llamamos nosotros, ¿cierto? Donde nosotros pedimos a los ñen, a los cuifi, que a los pulgui, ¿cierto?